Bueno, pues buenos días. De parte del Grupo de Gestión Interinstitucional del Comité ANUYSTIC, sean bienvenidas y bienvenidos a este último webinar de la empresa Envido, titulado Ser un CISO en el vientre de una ballena. Sin lugar a dudas, la evolución de métodos y vectores de ataque hacia activos tecnológicos se ha visto reforzado y potenciado con la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, exponiendo con ellos grandes brechas de seguridad y llevando a las instituciones a incurrir en grandes costos de recuperación. Por ello, insistimos que el rol del CISO o responsable de la ciberseguridad debe ser un papel estratégico dentro de cada empresa o institución, permitiendo con ello acceder a diversas soluciones que, con el debido estudio de factibilidad y viabilidad, permitan incrementar los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de servicios e información crítica. El objetivo de este último webinar es abordar el tema de la automatización en ciberseguridad, mostrando cómo las instituciones de educación superior pueden simplificar, eficientizar y robustecer su postura de ciberseguridad mediante el uso de herramientas automatizadas. El día de hoy nos acompaña el maestro Daniel Moneto, quien es uno de los cofundadores y CEO de Envido. Anteriormente, Daniel fue CTO de Neutrona Networks, un proveedor pionero de servicios de telecomunicaciones. Con más de 20 años de trayectoria en tecnologías de la información y seguridad, Daniel ha liderado equipos de alto rendimiento y diseñado estrategias exitosas en áreas como innovación de servicios, desarrollo de productos, operaciones de TI, seguridad de la información y alianzas estratégicas a nivel global. Bienvenido, maestro Daniel. Se encuentra también el maestro Mariano del Río, quien es fundador de SecureTech, empresa argentina dedicada a brindar servicios de ciberseguridad, privacidad y compliance. Además, también es el autor del blog de la misma empresa y orador invitado en diferentes eventos, programas ejecutivos y conferencias de ciberseguridad. Por más de 20 años ha participado en diferentes proyectos para los ámbitos de energía, oil and gas, minería, seguros, entretenimiento, organismos públicos, organizaciones sociales, finanzas, salud, trading, además de proyectos de índole académico. Su especialización es la implementación de sistemas de gestión de la seguridad de la información, evaluaciones de ciberseguridad e implementación de programas de ciberseguridad para dar cumplimiento a diversas normativas internacionales como lo son PCI, CSC, ISO 27000, entre otros estándares de referencia. Bienvenido, maestro Mariano. Y desde luego contamos con la asistencia de Carlos Bortoni, quien nos ha acompañado desde el primer webinar. Carlos es antropólogo y se especializa en llevar mensajes de tecnología de la manera más sencilla posible, de tal forma que el público en general pueda acceder y comprender dicha información de una manera simple y concisa. Esto mediante el desarrollo de discursos que incrementen las posibilidades de entendimiento de nuestro entorno. Durante los últimos 15 años, ha enfocado su quehacer en el entendimiento del comportamiento de los usuarios en espacios digitales y los riesgos que dicho comportamiento conlleva para ellos mismos, así como a los activos digitales de las organizaciones. Carlos, bienvenido nuevamente. Y antes de cederte la palabra, le recuerdo a los asistentes que si desean realizar alguna pregunta a nuestros expositores, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas o bien el chat de esta plataforma. Ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para dar inicio. Adelante. Excelente, Eric. Muchísimas gracias y gracias a todos por unirse a esta tercera y última sesión. Antes de arrancar, recordarles que vamos a estar entregando 5 membresías para uso de la plataforma durante un mes, durante 30 días. Para ello necesitamos que se registren en la liga que va a aparecer en el chat para que podamos hacer esta rifa. La rifa la vamos a hacer posterior por cuestiones de tiempo, no la vamos a poder hacer durante esta sesión, pero les vamos a hacer llegar vía correo electrónico quiénes fueron esas 5 personas, esas 5 organizaciones que serán seleccionadas para poder utilizar la plataforma. Además de ello, que estaba platicando con Daniel, con Mariano, con el equipo, y acordamos que todos los participantes, y por eso es importante que todos se registren en la liga, aunque no hayan participado en las 3 sesiones, todos los participantes que se registren van a poder tener una sesión de un assessment, una evaluación de riesgo, un risk scorecard por parte de Envido. Ahorita en esta plática justo vamos a ver el risk scorecard para que vean el valor de lo que podrán tener esa sesión. Es una sesión realmente que no va a consumir mucho de su tiempo y creo, bueno, no creo, estoy seguro
que le van a poder sacar mucho jugo a ese scorecard. Dicho ello, arrancamos con la última sesión. Y antes de arrancar con la última sesión, me gustaría hacer una aclaración, sobre todo sobre el título, sobre la temática de la sesión, sobre esta idea de cómo ser un CISO o ser un CISO en el vientre de una ballena. Cuando pensamos en el vientre de una ballena, piensen ustedes en películas como El Señor de los Anillos, como Harry Potter. Piensen en estos procesos y si se dan cuenta hemos estado hablando del CISO y cómo el CISO se va transformando y tiene que lidiar la gente de seguridad, los equipos de seguridad dentro de las organizaciones, dentro de las universidades, con una organización que muchas veces no entiende cuál es el trabajo del equipo de seguridad y con una escasez de recursos que obliga a ir más allá del trabajo, de lo que existe, del tiempo, de una semana de 40 horas, de poderse desconectar del trabajo, etcétera. Y lo que creemos, y es como está enfocado este webinar, es que hemos llegado a un punto donde la gente de seguridad al interior de las organizaciones está justamente dentro del vientre de la ballena. Está justamente, o más bien ha cruzado ese umbral que cruza, por ejemplo, Frodo en El Señor de los Anillos, cuando deja la comarca y se interna, por ejemplo, en las minas, o que cruza Harry Potter, bueno, en las películas de Harry Potter, cuando, un ejemplo, entra al bosque prohibido. Es decir, este momento en el que la oscuridad nos envuelve, la oscuridad se apodera de nosotros y tenemos que tomar una decisión. O cambiamos o transformamos la manera en la que estamos haciendo las cosas o nos quedamos exactamente igual, chapoteando en una queja infinita que no nos permite ir más allá. El último ejemplo que quisiera ponerles de esta transformación se me ocurre de el Club de la Pelea. El Club de la Pelea es este momento donde el personaje se encuentra o entra a esta oscuridad, a este vientre de la ballena, cuando llega a su departamento está en llamas y lo único que se le ocurre es hablarle a Tyler Durden, a este personaje que interpreta a Brad Pitt, y a partir de ahí su vida completa da un giro de 360 grados para terminar completamente de cabeza. Dicho eso, explicado el tema, platiquemos justamente sobre cómo proponemos que el CISO puede transformar su quehacer. Ya se los dije, pero lo repito, estuvimos hablando sobre esta realidad árida que vive el CISO, esta realidad fragmentada, esta realidad desconectada, esta realidad con pocos recursos, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos plantear con ustedes y que ustedes nos den experiencias, nos den sus comentarios, anécdotas de cómo han hecho para hacer de este territorio árido que estamos viendo en pantalla un territorio que nos permita ir más allá y que nos permita hacer cosas distintas. Por eso nos acompañan Daniel Moneto hoy y Mariano, porque son personas que tienen justamente una gran experiencia en cómo hacer las cosas de manera diferente para poder cambiar la realidad en ciberseguridad. Y me gustaría, para darles un poco la palabra a Mariano, a Daniel, reflexionar sobre dos frases. La primera es de Nietzsche. Cuando miramos mucho tiempo dentro del abismo, el abismo termina mirando dentro de nosotros. Y creo que justamente es, Dani, Mariano, es el momento histórico en el que se encuentra el CISO. La semana pasada platicábamos con Diego y con Uriel sobre este hecho de que el CISO tampoco lleva mucho tiempo existiendo, es decir, 20, 25 años a lo mucho. No es raro, tampoco es que haya que rasgarse las ropas, no es raro que el CISO viva esta crisis, pero creo que justo estamos en ese punto de inflexión y me encantaría escucharlos y ver qué piensan Mariano, Daniel, quien quiera tomar la palabra, este punto de inflexión donde el CISO se mira a sí mismo en el espejo y dice, diablos, tengo que hacer las cosas diferentes. No sé qué opinan al respecto, señores. Puedo empezar yo si quieres, Carlos, y después lo dejo a Mariano. Bueno, primero, gracias por el espacio, es un placer, digamos, estar aquí con todos. Creo que estamos en un punto de inflexión, como mencionabas recién, porque hay una transformación que tiene que suceder, ¿no? O sea, parte de lo que vemos continuamente es que, digamos, muchas organizaciones siguen viendo al rol del CISO, al rol de los líderes de ciberseguridad, como una responsabilidad solo de tecnología, solo de IT.
y realmente no lo es, digamos. Hay algo transformacional que es importante poder comunicar a toda la organización y que tiene que ver con que, digamos, ciberseguridad es una disciplina de negocios. Es una disciplina de negocios como tener una estrategia de marketing, de producto, de operaciones, de ventas, de atención al cliente. Y desde ese punto de vista, es importante empoderar a los equipos de ciberseguridad para que esa transformación, digamos, tenga sentido, ¿no? Y cuando digo tenga sentido es entender que existe una problemática, digamos, que el mundo está cambiando, que la tecnología está remoldeando la forma en que, digamos, desafíos en ciberseguridad existen y van a seguir creciendo. Y creo que hay que volver, honestamente, a las bases de cómo transformar la comunicación para que toda la organización entienda que ciberseguridad es principalmente una disciplina cross al negocio y que aporta desde el punto de vista de cómo dar valor al negocio, no solo una responsabilidad de desplegar herramientas o tecnologías y que quede ahí, ¿no? Entonces, esto de, digamos, poder mirarse internamente y poder comunicar creo que es parte del eje fundamental, digamos, de cómo los CISOs se empoderan en una realidad que es cada vez más compleja, cada vez más desafiante, pero no solo desde el punto de vista de las amenazas, sino también desde la comunicación con el resto de la organización. Así que nada, ese es como mi primer aporte, no sé, Mariano, digamos, ¿qué opinás? Antes, Mariano, y perdona que te interrumpa ¿Sí? incluso antes de que hayas empezado a hablar, señor, pero me gustaría rescatar dos ideas de Dani. Uno, volver a las bases y dos, hablar de ciberseguridad como una disciplina que atraviesa otras áreas, otras funciones. Y sumado a todo esto, la idea de Nietzsche, la idea de Dani, me encantaría, Mariano, ponerte sobre la mesa una tercera idea antes de que participes. Esta frase que están viendo todos en pantalla, algunos que nos hayan acompañado la semana pasada les resultará familiar, es la frase final con la que Diego, que fue uno de nuestros panelistas, cerró. Y me gustaría, Mariano, poner sobre la mesa para escucharte tres elementos. Dejar de entender el trabajo de los equipos de ciberseguridad como un trabajo exclusivamente manual. No puede ser un trabajo solo manual, porque si lo entendemos así es un trabajo que va a desaparecer pronto. Entender que hay que incorporar nuevas herramientas, nuevas lógicas de trabajo, nuevas dinámicas, temas de inteligencia artificial, temas de relacionamiento, de eventos. Y justo como decía Daniel, de qué manera los equipos de ciberseguridad, el CISO como líder de un equipo de ciberseguridad, puede aportar un diferencial humano en la forma en la que transmite conocimientos, riesgos, elementos importantes para convencer a su organización y para liderar a su equipo. Ahora sí, Mariano, prometo no interrumpirte. Gracias, Carlos, y también es un placer estar aquí con todos. La verdad que es muy buena la convocatoria y han sido muy lindas las sesiones anteriores. Siguiendo esto que planteas, Carlos, y un poco considerando la conclusión de Diego, con la cual coincido, yo creo que el mundo necesita más ISOs. Y eso es algo que le corresponde a la sociedad entera promoverlo, a la sociedad educativa, a nosotros como profesionales, compartiendo experiencias, desmitificando el rol del CISO, pero ser CISO es algo que requiere de valentía, en cierta manera, de coraje y de resistencia a la frustración, ¿sí? Porque es una posición que de por sí es antipática, que a muy poca gente le importa y que generalmente venimos con años de antecedentes donde nos veían como el que dice que no. Y justamente eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que ser un área de negocio, como dijo Dani, que coincido plenamente. Tenemos que mostrar el valor de eso, pero hay algo que es muy positivo y es que hoy el CISO no tiene que ir a un foro especializado para poder explicar qué es la ciberseguridad. Todo el tiempo, todas las vidas cotidianas de todas las personas están cruzadas por cuestiones de ciberseguridad desde robo de teléfonos móviles hasta fraudes, robo de identidad, falsificación de posteos, robo de redes sociales, todo el tiempo hay ejemplos de por qué la ciberseguridad es importante y por qué es mucho más importante el hecho que decía Daniel de la higiene. Y hay toda una temática que se llama ciberhigiene,
Incluso los informes de empresas de ciberseguridad están demostrando, y algunos incluso informes de fuerzas de seguridad, están demostrando que muchísimos ataques, por no decir la gran mayoría, aprovecha debilidades de ciberhigiene, de haber repetido contraseñas, de que nos falta algún parche, de no saber bien cuántos activos tenemos ni dónde están, cuestiones elementales que requieren de un enfoque pragmático y transversal. Con esto que decía Diego de la inteligencia artificial, yo estoy completamente de acuerdo, pero la parte positiva y optimista de esto es que cada vez se va a valorar más la inteligencia real, porque para implementar un programa de ciberseguridad exitoso hay que tener mucha creatividad, hay que ser empático, hay que ser pragmático, y todas esas son características de las personas, del ser humano. Por lo tanto, utilizamos inteligencia artificial, es muy importante adoptarla, conocerla, identificar sus riesgos y recomendar la adopción en forma segura a las organizaciones, pero creo que estamos enfrentándonos en un momento donde la mentalidad y la inteligencia humana, la inteligencia real, está teniendo una nueva oportunidad de marcar la diferencia, y creo que es eso lo que tenemos que impulsar en las organizaciones. Perdón Estupendo, si fue señor. muy extenso, ¿eh? No, no, buenísimo. Y me encanta el término que acuñas de inteligencia real, porque sí, pones en la mesa dos elementos distintos, ¿no? Sí, están ahí las soluciones, están las respuestas. Sin embargo, si no hacemos las preguntas adecuadas, si no aplicamos esta inteligencia real, como bien dices tú, entonces sí, vamos a vivir frustrados, como comentabas del CISO. Y ahondando un poco en este sentimiento de frustración, Daniel, Mariano, hay dos casos de éxito que son familiares para ustedes. Bueno, por cuestiones de privacidad no puedo decirles quiénes son las organizaciones. Lo único que puedo decirles es que son dos organizaciones de sector educativo a nivel Latinoamérica. De hecho, una de ellas es una universidad mexicana que tiene un importante programa incluso de posgrado en formación de profesionales de la ciberseguridad. Pero bueno, hablando de esta necesidad de valentía, de resistencia a la frustración que mencionabas, Mariano, de lo que debe hacer un equipo de seguridad, de lo que debe hacer un CISO, el primer panorama que enfrentaba esta universidad, que es uno de nuestros clientes, tenía iniciativas desarticuladas y descoordinadas, pero no solo con la organización, no solo con la dirección de la universidad, sino también al interior del área de ciberseguridad. Sus iniciativas no tenían mucha congruencia una con la otra. Segundo necesidad, segundo reto que estaban enfrentando, desconocían su superficie de ataque, no sabían cuáles eran los activos que estaban expuestos y qué tan crítico era que estuvieran expuestos. Tercer problema, bueno, había una necesidad de actualizar su infraestructura de TI y por último, evidentemente, había una falta de comunicación con la alta dirección. Y acá me gustaría detenerme brevemente, Dani, Mariano, para preguntarles de qué manera afecta esto a una organización y a un equipo de ciberseguridad. A ver, puedo empezar yo y dar un poquito de insight, digamos. Creo que me parece muy relevante empezar quizás por el último punto, ¿no? Digamos, falta de comunicación, porque es una temática transversal, es probablemente hoy uno de los principales desafíos que los ISOs y los equipos de seguridad tienen en general al momento de impulsar iniciativas, y porque creemos que en general hay una desconexión importante entre lo que espera el negocio y lo que comunica, digamos, el área de seguridad o el área de TI. Y ahí lo realmente relevante, importante, es hablar en términos de riesgos a la organización, ¿no? O sea, tú puedes empezar planteando una estrategia, desplegando herramientas, desplegando tecnologías, pero si no conectas eso con el fondo, con lo que realmente importa para la organización desde el punto de vista de riesgos, va a ser muy difícil que la comunicación atraviese de manera efectiva, ¿no? Entonces, si tú te sientas con un CFO, si tú te sientas con un CEO para impulsar estrategias de ciberseguridad, lo clave, y esto es algo que CISOs de clase mundial y reconocidos implementan, es primero entender el negocio, entender qué es crítico para mi organización, lo que se conoce como joyas de la corona, y estoy seguro que Mariano puede profundizar un poco más, y conectar todas las iniciativas desde el punto de vista de cómo proteger y qué herramientas se despliegan a lo que importa para la organización. Entonces, encontrando este ángulo, ¿sí?, que no tiene que ver con la tecnología o no parte de la tecnología, parte desde qué es importante para mi negocio, logramos de alguna manera con esta práctica
construir un puente. Ese puente es un puente comunicacional desde el punto de vista de qué espera, digamos, la persona del otro lado, sea un CFO, sea un CEO, sea un CTO, y que Mariano mencionaba recién, y me parece súper relevante, esto de tener empatía, ¿no? Pensar, digamos, qué es importante para el negocio, qué es importante para la otra persona a la que estoy comunicando, para que ese bridge en la comunicación sea, digamos, lo más simple posible, ¿no? Entonces, digamos, quería empezar desde ese punto de vista porque creo que es la base fundacional con la cual los programas de ciberseguridad y la comunicación, digamos, realmente progresan de forma exitosa, ¿no? Eh, Así que nada, lo menciono como punto de partida y el resto de las cosas, digamos, en general, digamos, funcionan como consecuencia, digamos, de poder comunicar de forma efectiva y transparente temas que sean relevantes para la organización. ¿Y qué pasa, Mariano, cuando, y coincido con Daniel, es importante comunicar estos temas que son importantes para la organización, porque además el grueso de nuestros clientes, como el grueso de cualquier cliente de una empresa de ciberseguridad, de una solución de ciberseguridad, no se dedican a la ciberseguridad. Es decir, el foco de una universidad evidentemente no es la ciberseguridad, ¿no? Es generar conocimiento, es capacitar, es formar gente, no es la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo sumamos esta necesidad de comunicación, Mariano? Y pongo sobre la mesa el otro caso de éxito que tenemos, también una organización del sector educativo en Latinoamérica, que su problema era falta de tiempo y falta de recursos. Tenía poco equipo, tenía un equipo que no era el equipo con el mayor conocimiento, porque además a la organización no siempre busca contratar a los mejores profesionistas, o porque la gente de RH no sabe cómo perfilar a un experto en ciberseguridad y entonces contratan a alguien que de repente dice dos, tres palabras que ellos creen que son las adecuadas. No tenían un equipo especializado, dependían de lo que uno de sus proveedores les decía, que muchas veces pasa eso, Mariano, dependemos o de comprarle el discurso completo a un proveedor y adquirir todo su portafolio, o de comprarnos el discurso de un Gartner, de un Forrester, de un analista, y decir, bueno, si ellos dicen esto, el que obedece no se equivoca, ¿no? Entonces voy a obedecer a ciegas lo que me están diciendo los analistas y realmente no tengo una estrategia definida. ¿Cómo sumo? Y es la segunda vez que te lo hago, Mariano, perdóname, pero a una pregunta te sumo otra. Pero ¿cómo sumo esta necesidad de comunicar como punto de partida que decía Daniel cuando no tengo el conocimiento necesario? ¿Cómo puedo resolverlo? Bien, mira, Carlos, y voy a tomar parte de conceptos que compartió Dani. Pensándolo desde la visión de un CISO, el principal cliente del CISO es la dirección. Si el CISO está más tiempo en la consola antivirus que en la máquina de café o en la sala de reuniones hablando con la dirección, claramente el programa va a correr peligro de éxito porque está lejos del negocio. A mí nos ha tocado trabajar en lugares donde cuando le preguntas al CISO o al equipo de seguridad qué hace la empresa, les cuesta explicarlo, ¿sí? ¿Qué venden? ¿Cuál es el producto más importante? ¿Cuál es el cliente más importante? ¿Cuál fue el rendimiento de la empresa del año anterior? ¿Cuáles son los planes estratégicos? Y realmente muchas veces no se conocen, ¿sí? Porque están todo el día entre bits y bytes o buscando cómo atacar el último exploit público que está disponible para una vulnerabilidad que asumen tener, pero que tampoco saben muy bien porque no hay un control de los activos. En esos casos, quien quiera trabajar en seguridad, lo primero que va a tener que hacer, desde mi punto de vista, es empezar a escuchar más y tomar nota. Y caminar la oficina, caminar la empresa, entender la empresa, entender cuáles son los dolores de la empresa, cuáles fueron las cosas que funcionaron, iniciativas de otras áreas que funcionaron y las que no funcionaron, por qué no lo hicieron. ¿Por qué falló o fracasó el último proyecto que quisieron lanzar el área de marketing? Ni siquiera el área de seguridad. ¿Por qué fracasó? Falta de interés, falta de apoyo, falta de sponsorship. Cuestiones que no son técnicas, pero que hacen al éxito de un programa, a buscar convencer a la dirección que es ese cliente que tiene que comprar el programa y que es ese cliente que tiene que invertir en esas iniciativas respecto a qué valor puede agregar el área de seguridad a los objetivos del negocio. Por eso es muy importante este alineamiento
que no requiere de un seminario, de un offsite, que no requiere de un town hall, que requiere de caminar la empresa, caminar la oficina y hablar con los compañeros de trabajo, generar esas relaciones. Yo siempre hablo como el CISO que es embajador, ¿no? Tiene que hacer tarea diplomática, tarea política, escuchar los objetivos de cada área, escuchar cómo ayudar y empezar a comunicar. Si el CISO no tiene recursos, el mayor tiempo que tiene que aplicar es a comunicar, a convencer y a lograr que exista esa necesidad que quizás no está siendo tan visible como debería serlo. De vuelta, no hace falta ir a foros especializados, puedo usar las noticias del diario del fin de semana para generar conciencia. También nos ha pasado de estar trabajando en compañías donde el CISO, yo le llamo, siempre haciendo un chiste interno, el CISO comprador, ¿no? El CISO sprayet, que a la noche compra herramientas, pero no despliega ninguna, porque no tiene apoyo político ni entiende el negocio. Entonces está lleno de herramientas de muy bajo uso, ¿sí? O de muy bajo despliegue. Entonces el primer trabajo que uno hace es lograr convencimiento, un análisis de riesgos y usar lo que ya tenés comprado, que incluso lo tenés renovado por segundo año consecutivo y jamás lo desplegaste, ¿sí? Pero de vuelta, son cuestiones que tienen que ver con entender el negocio y salir a vender el valor agregado de la ciberseguridad. A diferencia de años anteriores, hoy la cadena de suministro en muchos casos te va a exigir que leves la vara y en muchísimos casos los clientes ya son los mismos que están hoy pidiendo ciberseguridad porque o su cliente se lo pide o su casa matriz se lo pide o una regulación se lo pide. Por lo tanto, es más fácil vender ciberseguridad hoy que hace 20 años atrás. ¿Sí? Donde se veían ataques entre gobiernos, entre países o a organizaciones muy grandes, donde era muy difícil de solapar con situaciones reales. Pero hoy los ataques están en la vida cotidiana, a personas de carne y hueso y a empresas de todo tipo de tamaños. Por lo tanto, el desafío es comunicacional, el desafío es político y siempre digo cuando nos toca también trabajar con equipos de trabajo y formarlos, caminen la empresa, salgan de la consola antivirus, salgan de la herramienta de escaneo y traduzcan eso que sale en el escaneo en qué impacto en el negocio puede llegar a generar si no es atendido. Estupendo, señor. Muchísimas gracias. De hecho, justamente Eric Rodríguez nos preguntaba, y creo que respondiste, ¿cómo se justifica la inversión en ciberseguridad de una universidad pública ante la alta dirección? Y al final creo que es esto que acabas de decir, ¿no? El poder mostrar el valor eh, de los objetivos que tiene la universidad, cómo desde ciberseguridad se aporta a ese valor, ¿no? El poder, el caminar la universidad, el entender cuál es el foco, el sensibilizar con noticias que igual estamos viendo en los medios y que pueden ayudar a posicionar en una plática, en un café, como bien decías tú, estando fuera del firewall, fuera de la solución del endpoint, esta conversación con la alta dirección. Ahora, Mariano, Daniel, déjenme mostrarles qué fue lo que hicimos en conjunto, bueno, lo que hicieron ustedes más bien en conjunto con los clientes, con estos dos clientes, para transformar su realidad, ¿no? Es para darle la vuelta a estos retos, a estas necesidades que tenían. Y en primer lugar, bueno, una vez que empezaron a utilizar nuestra plataforma, la plataforma de Envido, para automatizar algunos procesos, y acá, Mariano, Daniel, me gustaría escucharlos porque no quiero que esto suene como magia, pues, y como que sacudieron la varita y todo estaba resuelto, pero eh, pudieron descubrir activos críticos, pudieron priorizar sus iniciativas a partir del entendimiento de su postura de riesgo y sobre todo, y esto tiene que ver con el manejo o con la razón de ser de las universidades, pudieron crear o tener una definición de la estrategia para manejar de forma adecuada información sensible de alumnos y docentes. Por otro lado, la otra universidad con la que también estamos trabajando aquí en Latinoamérica, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, ellos, una vez que empezaron a utilizar nuestra herramienta, pudieron crear un programa, una hoja de ruta de ciberseguridad, y esa hoja de ruta al final ayuda a justificar presupuesto, ayuda justo a lo que nos preguntaba hace ratito Eric Rodrigo, ¿cómo justificar un presupuesto? Bueno, si tengo una hoja de ruta y esa hoja de ruta demuestra objetivos y esa hoja de ruta nos dice cómo voy a mitigar riesgos, pues bueno, ahí estoy también contribuyendo a
a mitigar o a aprobar presupuesto, ¿no? Identificaron los riesgos a partir de una cierta normativa, que son los controles CIS, y pudieron priorizar cuáles eran los activos críticos para protegerlos, para garantizar la operación. Ahora, acá me encantaría escucharlos y entender qué es lo que pasa cuando un usuario empieza a utilizar Envido, empieza a automatizar a través de nuestra plataforma procesos, qué se tiene que hacer para poder llegar a este punto y darle una vuelta de tuerca a la realidad que están viviendo. Si quieres, Carlos, yo puedo comentar y también traerlo no solo a la pregunta de Eric, sino también a lo que vemos en general en la realidad, ¿no? Y me parece que hay un concepto que es clave y crítico y que tiene que ver con la pregunta que cada CISO, cada ejecutivo de ciberseguridad debería poder hacerse, también los equipos de liderazgo, y es, ¿qué es realmente crítico e importante para mi organización? Hace un ratito al principio Eric mencionaba confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos, ¿no? El famoso CIA Triad que puede impactar a cualquier activo crítico. Ahora, la pregunta, digamos, que tiene una base fundacional es, ¿qué es lo más importante para mi organización? Sea una universidad, sea un retail, sea una empresa que hace manufactura, sea una empresa de software. ¿Qué es lo más importante, digamos, para mi negocio? Que si cualquiera de estas cosas, digamos, desde el punto de vista de confidencialidad, integridad o disponibilidad, se ven afectadas, generarían un efecto o una repercusión realmente importante afectando a mi negocio. Y eso tiene que ver con identificar lo que más importa y por qué es un arma crítica importante identificar lo que más importa. Primero, porque es simple la comunicación con el equipo de liderazgo. ¿Sí? Si yo te digo, hay que desplegar este firewall porque quiero proteger mi superficie de ataque, no va a ser lo mismo decir, tenemos que proteger los registros de nuestros estudiantes o de nuestro cuerpo académico. Entonces, cuando tú entiendes qué es lo más importante para tu organización, primero logras una comunicación clara. Segundo, y más importante aún, puedes enfocar tus esfuerzos, recursos, tiempo, dinero, digamos, en lo que realmente importa. Entonces, digamos, parte de volver, digamos, a realmente conseguir aprobación, conseguir convencimiento, generar este cambio cultural, porque en definitiva, digamos, poner ciberseguridad, digamos, en la mesa tiene que ver con un cambio cultural, tiene que ver con construir este puente de hablar un lenguaje que realmente sea relevante para lo que importa para mi negocio. El resto, ¿sí? Digamos, usar buenas prácticas, usar herramientas que simplifican, que automatizan, digamos, que permiten generar proactividad, son el resultado. Pero todo empieza, digamos, por realmente construir algo relevante para mi organización. Y lo quiero mencionar por lo que decía Eric también, ¿no? Digamos, yo puedo, como ejecutivo, salir a impulsar un presupuesto de ciberseguridad que les aseguro va a ser mucho más efectivo y exitoso, digamos, cuando tomamos este enfoque, ¿sí? A tomar un enfoque que no esté conectado con los riesgos y lo que realmente importa en la organización. Entonces, me parece que eso como punto de partida es siempre una buena estrategia. ¿Sí? Digamos, bajar, contextualizar a lo que realmente importa para la organización y después ser muy efectivo desde el punto de vista de cómo despliego mis recursos limitados, mi presupuesto limitado a proteger lo que más importa. Buenísimo, buenísimo, Daniel, gracias. Y justamente ese proteger lo que más importa creo que es lo que se vuelve fundamental en la conversación, porque además mencionaste otro elemento importante, este cambio cultural, ¿no? Al final del día, eh, por lo menos en México tenemos un dicho, ¿no? Ahogado el niño se tapa el pozo. Es decir, el pozo va a estar sin protección alguna, mientras no pase nada. Hasta que pasa algo vamos a tomar una decisión. Y creo que por ahí podía ir la pregunta que estaba haciendo Eric, que nos ayudaste a aclarar un poco más. Y ahora, entrando en este concepto, Mariano, porque al final, de forma tangencial, tanto tú como Daniel han estado hablando de resiliencia, de ciberresiliencia. Y creo yo, salvo que me equivoque, y por favor díganmelo, la resiliencia no es una cuestión de voluntad, o cuando menos no es una cuestión nada más de voluntad. Es decir, uno no despierta un día y dice, bueno, hoy voy a ser ciberresiliente y entonces mi organización va a estar mucho mejor protegida. Uno necesita herramientas. Daniel ahorita hablaba un poco de este tema de cómo me puedo ayudar con herramientas, pero creo que partiendo de la idea central que han posicionado los dos, de la comunicación, ¿cómo puedo hacer que mi organización sea mucho más ciberresiliente
apoyándome de una plataforma como la de Envido, Mariano? Bueno, ahí, Carlos, en realidad es muy importante pensar que esto, incluso cuando uno busca presupuesto, lo que tiene que tratar de comunicar a la dirección es que la ciberseguridad es algo que va a acompañar a la organización hasta que la organización en algún momento deje de existir y que incluso va a superar, a exceder la permanencia de muchos de los colegas que estén trabajando en ese programa, ¿sí? Por lo tanto, lo principal que hay que entender es que es algo que nos va a acompañar permanentemente y evolutivo. Y nadie debería vender esto garantizando nada, porque en cierta manera las vulnerabilidades hoy son unas, mañana son otras, y dentro de media hora capaz que estamos con un zero day mundial, como pasó en su momento un 23 de diciembre, teniendo que salir a tomar acciones que la inteligencia artificial no podría reaccionar con la inteligencia real que tenemos que aplicar en ese momento de crisis, de nervios y de estrés. Pero sí es importante tener presente, y para eso en su momento la pandemia del 2020 ha ayudado mucho a entender que hay situaciones que podrían llegar a ocurrir y que lo más importante es entrenarlas y ejercitarlas, ¿sí? Lo que tuvimos que hacer en 2020 no tendríamos que volver a repetirlo en 2025 sin haber aprendido de lo ocurrido, sin haber aprendido en qué nos equivocamos, qué funcionó bien y qué no funcionó, y sin pensar que algo no planificado podría ocurrir que nos deje en jaque o en una debilidad muy grande de operación. Por lo tanto, y ahí vuelvo al punto, Envido, como otras plataformas, ayuda un montón a poder ordenar este tipo de iniciativas, a poder presentarlas, a poder gestionarlas, pero la mala noticia es que tenemos que seguir trabajando, ¿sí? No hay ninguna plataforma que haga esto mágicamente, no hay ningún botón que diga haceme seguro, haceme resiliente, sino que depende mucho del entendimiento que tengamos del entorno a proteger. Y esto es algo que muchas veces con Dani lo hablamos, y gran parte de los primeros meses de trabajo en un programa de ciberseguridad es descubrir y entender, y en muchísimos casos hasta documentar, inventarios, saber qué tenemos, saber dónde está, saber quién lo opera, saber quién lo accede, saber con qué interactúa. Porque cuando llevamos adelante prácticas de continuidad de negocio, por ejemplo, que podríamos usar ISO 22301 o algún otro estándar de referencia, cuando uno hace el análisis de impacto en el negocio, las preguntas son muy simples. ¿Cuántas computadoras son? ¿Quiénes las usan? ¿Dónde están ubicadas? ¿Qué aplicativos usas? ¿A dónde te conectas? Y eso después el doble clic es, ok, me conecto a tal aplicativo. ¿Y dónde está la información? ¿En qué parte del mundo? ¿Con qué APIs se interactúa esto? ¿En cuánta parte del globo terráqueo termina esta información que yo creo que está aquí, en mi escritorio o en esta unidad virtual? Y ese es el nivel de detalle que una organización requiere para tener un programa de ciberresiliencia serio y profesional, ¿sí? Diría de clase mundial, pero cuando uno dice clase mundial suena a costoso. Y es costoso en algunos casos, pero sobre todo es laborioso, porque requiere orden, requiere documentación y requiere algo que es una palabra que yo uso mucho, que es sostenibilidad en el tiempo. Eso significa que lo que construyamos hoy tenemos que encargarnos de mantenerlo en el tiempo, y para eso la operatoria diaria, lo que se llama también el BIU, tiene que madurar. Pero no tiene que madurar porque va a venir el auditor mañana y tengo que mostrarle que soy prolijo con los registros, que guardé la carpeta donde tenía que ir y demás. Tiene que continuar en el tiempo porque cuando haya una crisis va a ser tarde para ponerme a descubrir eso. Y las crisis van a ocurrir. Exacto, sí, el riesgo siempre va a estar ahí, completamente de acuerdo, señor. Y en este sentido, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, recordarles nada más a todos los asistentes que está la liga en el chat para que puedan registrarse, participar en el sorteo de la plataforma y podamos agendar con ustedes una sesión para hacerles su evaluación de riesgo. Retomando lo que decías, Daniel, retomando lo que decía Mariano, eh, creo que es bastante evidente, pero me encantaría escucharte. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo nace Envido? ¿Por qué nace Envido? ¿Por qué buscar esta forma eh, o esta solución, crear una solución que permita descomplejizar la construcción, la operación, incluso el reporte de un programa de seguridad? ¿Cómo surge esta idea? Igual si nos regalas brevemente un poquito de historia, señor.
Seguro. Me gustaría contarles no solo historia, sino también futuro, ¿no? En general, soy una persona que piensa más también en el futuro y cómo aportar, pero contarles un poquito, digamos, la génesis de Envido nace como por una profunda frustración del equipo fundador, digamos, de haber vivido muchos de estos desafíos en primera persona, de entender que, digamos, tenía que existir la posibilidad de que desplegar buenas prácticas, digamos, devolverle tiempo a los equipos de seguridad, ayudarlos a pensar estratégicamente, era y fue siempre parte de la génesis del nacimiento de Envido, ¿no? Esta famosa frase, digamos, de democratizar, digamos, la capacidad en que los equipos de seguridad pueden pensar, comunicar y evolucionar estratégicamente todas las iniciativas que tienen. Entonces, digamos, el nacimiento, digamos, fue principalmente haber vivido esto en múltiples roles, en haber validado con nuestro equipo de CISOs de que existe y nuestra misión de poder ayudar a equipos de seguridad a aumentar sus capacidades, ¿sí? Digamos, parte de lo que siempre vimos como la historia de Envido es cómo ayudamos no solo a democratizar, sino a poder desplegar buenas prácticas, poder comunicar al negocio y que no sea solo algo disponible para las empresas Fortune 500 que tienen el presupuesto y que pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos masivo y conectándolo a la, si quieres, visión de hacia dónde va Envido? Tiene que ver con, digamos, convertirse de alguna manera en el sistema operativo de gobierno de ciberseguridad de todas las empresas, porque creemos, digamos, que primero está el dolor, está la oportunidad, y por otro lado, porque confiamos profundamente en que ciberseguridad no es solo un problema de IT, como decía al principio, es una disciplina que toda organización debería poder, digamos, ejecutar, comunicar y evolucionar. Como decía Mariano recién, esto es un juego infinito, ¿no? O sea, un programa de ciberseguridad y una disciplina de ciberseguridad es un juego infinito que tiene que poder contribuir al negocio porque es una parte central del negocio. Así que, digamos, esa fue un poco el nacimiento, el porqué de Envido y hacia dónde vamos, que me parece también, digamos, súper relevante, ¿no? Volver a lo que mencionaba quizás Eric un poco al principio. Queremos transformar ese rol, digamos, que deje, digamos, de estar gran parte de su tiempo llenando planillas de Excel, armando PowerPoint para reportar y devolverle ese tiempo estratégico de realmente comunicar riesgos de manera efectiva. Y para eso la tecnología es fabulosa, ¿no? Digamos, poder usar herramientas que simplifican, reducen el tiempo, pueden comunicar y ayudar a comunicar de forma efectiva, siempre fue parte de nuestra misión. Buenísimo. Muchas gracias, señor. Hay una pregunta que amarra perfectamente con lo que acabas de decir y con lo que decía también Mariano. Nos preguntan, en educación el cambio de los responsables del área de ciberseguridad es muy recurrente. ¿Cómo darle continuidad al programa? Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos esta sostenibilidad en el tiempo que decía Mariano? ¿Cómo comunicamos estos riesgos? ¿Cómo masificamos o democratizamos? Y acá me gustaría mostrarles un par de láminas a todos, porque además tiene que ver con este scorecard de riesgo que los estamos invitando y justamente poniéndoles la liga para que se puedan registrar y podamos agendar una sesión con ustedes. Pero creo yo que una vez que uno tiene esta información, y si me equivoco, Mariano, Daniel, interrúmpanme de inmediato, por favor, pero cuando uno tiene esta información, cuando uno puede ver dónde está parado, cuáles son las vulnerabilidades de red que tengo, cuáles son los riesgos de terceros que existen, cuál es la posibilidad de un error humano, que además siempre es posible un error humano, y sobre todo, qué controles, qué políticas, qué procesos he implementado para poderlo mitigar, para poderlo contener cuando surja, porque va a surgir. Y no solo esto, sino también cuando yo tengo la posibilidad de crear una serie de mapas, de gráficos, como los que estamos viendo en pantalla, que son absolutamente visuales y que permiten que cualquier persona que no sepa ni de tecnología ni de seguridad entienda que existe un riesgo, entienda que estamos mal evaluados, por ejemplo, con una calificación de C a nivel de seguridad, con una madurez de 2 en cuanto a procesos. Y, insisto, no tengo que saber qué significa eso, simplemente sé que estamos lejos del objetivo, que soy altamente susceptible a un ataque de DDoS, ¿no?
Aunque yo no sepa qué es la negación de servicio, estoy viendo que hay, y puedo preguntar, bueno, ¿qué tan grave, Mariano, sería sufrir una negación de servicio? Porque veo que es muy probable. ¿Y quién lo puede resolver, Mariano? Cuando yo puedo tener estos dos elementos sobre la mesa, creo que ayuda mucho a poder comunicar. Y sobre todo, y pocas veces los proveedores de soluciones de seguridad hablan de esto como un caso de éxito, pero yo puedo crear un caso de uso más bien en el cual contribuyo a aprobar presupuesto, porque puedo establecer un diálogo en un lenguaje común entre el área de finanzas, el área de presupuesto, la dirección general, el rector y ciberseguridad. ¿De qué manera? No sé si lo estoy leyendo adecuadamente, señores, pero estos mapas, y un poco para ir cerrando y respetar el tiempo, nos permiten comunicarnos mejor con otras áreas al interior de la universidad. Mariano, Daniel, quien quiera. Sí, hago ahí un comentario también asociado a la pregunta de Eric. Eh, es realidad que es un dolor la rotación de los equipos de seguridad en muchísimos lados y es muy difícil retener el talento de ciberseguridad, por eso arrancábamos el espacio de hoy hablando de que necesitábamos macizos, pero es mucho más difícil cuando no hay una herramienta que gestione un programa, porque muchas veces esa persona que se fue de la organización se llevó el programa, o se llevó los registros, o se llevó las planillas, o se llevó la historia de lo que haya ocurrido hasta ese momento. Por eso muchas veces contar con servicios y productos ayuda a que quien tiene que subirse a ese barco y seguir piloteándolo no tenga que arrancar de hoja en blanco, que es un escenario bastante frecuente, porque no hay nada de lo que se hizo antes. Por lo tanto, es importante apoyarse y prevenir estas situaciones, teniendo presente que suele ocurrir. Es muy frecuente que los equipos de ciberseguridad no permanezcan más de 6 a 9 meses en las organizaciones, también por la alta demanda que hay y la competencia que hay, y también que puede dar para un webinar entero el perfil de las nuevas generaciones y la expectativa de las nuevas generaciones respecto al empleo, siendo hijos de padres con empleos de muchos años y que quizás no tuvieron tiempo de vida personal. Tema para otra charla, digamos, pero suele ocurrir algo de eso. Pero es importante que exista esta hoja de ruta ya preestablecida que puede cambiar, porque es un mapa y el mapa puede cambiar a distintos caminos, pero es mejor que no arrancar de hoja en blanco. Siguiendo tu ejemplo de la denegación de servicio y pensando en obtener presupuesto y llevándolo en este caso a un ejemplo ficticio de una universidad, si yo tuviese que ir a buscar presupuesto para, en cierta manera, mitigar la probabilidad de ocurrencia de un ataque de denegación de servicio, asumiendo que ya se lo presenté a la dirección, le expliqué lo que es un ataque de denegación de servicio y le conté cómo el campus universitario o el campus virtual podría ser afectando el correcto dictado de clases, o la pérdida de alumnos por la alta probabilidad de ocurrencia de que el campus nunca esté disponible, puedo mostrar que si se bajan 15 alumnos o 10 alumnos de una currícula porque el campus está permanentemente caído, es casi lo mismo que un año de una suscripción de una herramienta de denegación de servicio, que la puedo usar en distintas URLs por ejemplo, en el portal del alumno, en el campus de estudio o en la página de pago de la carrera que estén estudiando. Ese es el ejercicio que suele servir para traducir una amenaza tecnológica y técnica al lenguaje de negocios. ¿Cuántos alumnos estamos dispuestos a perder por no invertir $100 mensuales en la protección de esa URL que es el campus, que está permanentemente bajo ataque, ¿no? Digo esto como ejemplo de la traducción que quien trabaja en esta temática tiene que hacer para mostrar que la seguridad está alineada con el negocio, que sabe que el campus es importante, que sabe que el alumno es el centro, sería el customer centric de esa organización, y que si queremos brindar excelencia educativa, no puede estar caído el campus. ¿Sí? Por supuesto, por Como para dar supuesto. un ejemplo un poco de lo que significaría eso. No, Y un tema clarísimo, Mariano. Carlos, que me gustaría también no dejar de mencionar, es que algo que es muy importante que no ocurra y que generalmente ocurre, es que todos estos riesgos, cuando el CISO o cuando la persona de seguridad no logra hablar con las personas indicadas, quedan en el escritorio del CISO. Es el CISO el único que sabe, o el gerente de IT el único que sabe de estos riesgos. Y eso es un gran problema. Porque algo que tiene que hacer el área de seguridad o el área de IT, si tiene la seguridad a cargo, es comunicar los riesgos, porque el encargado de definir el apetito de riesgo es la dirección, no es ni el CISO ni el gerente de IT.
Entonces sería una falta grave no comunicar estos riesgos, de la manera que fuere, ya sea con un Excel o con la potencialidad que brinda Envido, obviamente. Pero no tendría que quedar en el escritorio. Eso sería una falta grave al rol de esa persona si no hizo todo lo posible por comunicar esos riesgos. Entendido, señor. Muchísimas gracias. Dani, para amarrar, algunas palabras finales. Tenemos Sí, un me minuto. parece, me parece que como sé que tenemos, ya estamos sobre la hora, pero solo para cerrar el último concepto, en definitiva, lo que creemos que es crítico e importante es devolverle la capacidad a los equipos de seguridad para poder comunicar, operar y gestionar de la manera más eficiente. Y para mí una de las cosas que es, sí, digamos, muy crítica es probar valor, ¿no? O sea, demostrar valor. ¿Cómo demostramos valor? Desde todo lo que se está haciendo, desde los riesgos de la organización, de la manera más simple, automatizada y eficiente posible, para que justamente puedan volver a pensar en la estrategia y tener un enfoque proactivo, que es parte de la transformación que estábamos hablando hoy. Así que nada, eso solo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Invitarlos, de verdad, lo que queremos es que pasen del meme del perro que está rodeado de llamas y que vive apagando incendios y que cree que eso es lo normal, a un enfoque donde puedan poner el riesgo, la vulnerabilidad en el centro y ustedes estén monitoreando ese riesgo para mantenerlo siempre controlado y mitigado. Muchísimas gracias, equipo de Anuyes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron durante las 3 sesiones, a quienes solo pudieron acompañarnos en alguna de ellas. Está la liga en el chat para que se registren, para que podamos acompañarlos con su scorecard de riesgo, para que puedan participar en el assessment. No dejen de hacerlo y bueno, en verdad agradecerles infinitamente. Eric, creo que estamos concluyendo un poquito después del tiempo, pero mil gracias. No, muchas gracias, maestros Daniel, Mariano y Carlos. Muchas felicidades por esta extraordinaria participación y un agradecimiento de parte del Comité Anuyes TIC, del maestro José Luis Ponce. Gracias por compartir sus conocimientos y sus experiencias en este tema que a todos nos interesa. A ustedes, los participantes, agradecemos profundamente su asistencia y su atención a este y a los anteriores webinars, recordándoles que en próximas semanas tendremos más temas de los cuales les informaremos con antelación, esperando que nos sigan acompañando. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias, Gracias a Eric. todos. Adiós.